teníamos un montón de población creciente, y entonces se le propone a este empresariado mexicano: mira, vende población, tienes mucha, no vale nada, son mujeres de 2,000 pesos. Tómala. No tienen derechos, no tienen prestaciones, no tienen sindicato que los defienda. Y desde luego ninguna autoridad en su sano juicio va a invertir 80,000 pesos en una investigación criminológica como Dios manda, o 200,000 pesos en un proceso judicial correcto para esclarecer el homicidio de una mujer de 2,000 pesos. Hay una devaluación de los seres humanos, hay una devaluación de los gobiernos detrás de todo este proceso económico que ha vivido el país en estas últimas 3 décadas. Bueno, uno tiene un principio moral básico que señala que la vida humana no tiene precio. Pero cualquier vendedor de seguros, si le exponemos ese principio moral, se va a reír de nosotros y nos va a decir: yo me gano la vida diciendo cuánto cuestas tú. Hago la suma ahorita fácil y te digo cuánto vales. Cualquier empleador, en este modelo económico todo tiene precio. El agua tiene precio, el aire tiene precio, tomar el sol tiene precio. Lo que antes no tenía precio ya lo tiene. Caminar por la calle tiene precio, las carreteras tienen precio, en fin. Y los seres humanos también, evidentemente. Miren, después de la tragedia de Pasta de Conchos en 2006, en la que por un asesinato murieron 6 decenas de personas. Y digo asesinato industrial porque esa mina de Pasta de Conchos no tenía las condiciones de seguridad que se requerían. Y porque detrás de esa carencia había un cálculo. ¿Qué es más barato? ¿Poner las medidas de seguridad o pagar indemnizaciones el día de que unos patos había dentro de San Pachurro? Ese cálculo se hizo. Y vinieron las demandas, vino el pleito, como a los 2 años, por ahí en 2008, Minera México, el grupo Minera México, hizo un ofrecimiento final a las familias de los mineros fallecidos. Les ofreció 74,500 pesos. Y a mí me llamó la atención el dato. Porque, bueno, ¿por qué no les ofreció 75,000? O 70,000, o 100,000. ¿Por qué 74,500? Me quedé con ese interrogante y unos días después se me resolvió cuando abrí el periódico y me encontré con un anuncio del coche Atos. Costaba 74,500 pesos en ese momento. Les hablo del modelo austero, el que no tiene nada. Era clarísimo, les estaban cambiando su muerto por un Atos. Era un cálculo perfecto. Lo que les estaban diciendo es: cómprate un coche, vuélvelo un taxi, y ya reemplazaste a tu marido y deja de estar molestando. Ya tienes una forma de subsistir. Te mantenía tu familia este cuatro, no, ya. Un Atos te la mantiene igual. Mira con el dato. Ese es el modelo que me son entendidos. El problema es que en los orígenes este negocio empezó a funcionar mal porque esta carne humana mexicana era poco competitiva frente a la china y la tailandesa y la vietnamita, que eran baratísimas. Entonces se tomó la decisión de devaluar a la población, de hacer que costáramos menos. Y empezó un proceso de contención salarial. Si ustedes saben, de los últimos, no nos remontemos muy atrás, hablemos de la última década, de 2001 a 2011. Tenemos grosso modo un proceso inflacionario de 170% acumulado en 10 años. Y frente a ese 170% tenemos incrementos salariales acumulados que no llegan al 20%. Es decir, salimos perdiendo el 150%. Por no hablar de prestaciones, por no hablar de educación, por no hablar de salud,
por no hablar de vivienda, por no hablar de transporte, de servicios, por no hablar de cultura, por no hablar de todos los factores que le agregan valor a la población, que nos han sido despojados paulatinamente. No sé. Tenemos entonces una ofensiva contra esta sociedad, contra el tejido social, que tiene una lógica detrás, que es la lógica de la máxima ganancia. Cuando no fue suficiente hacer negocios de manera legal, se empezó a hacer negocios de manera ilegal y empezaron, por ejemplo, las privatizaciones. Privatizaciones hechas para producir quiebras, como quedó clarísimo ya hace una década y más en el caso de los bancos. El Estado rescató a los bancos con López Portillo, los saneó con De la Madrid y los volvió a vender con Salinas. Y para tiempos de Zedillo ya estaban quebrados y saqueados otra vez esos bancos en una forma muy similar a como ha sido saqueada la empresa mexicana. Se vendieron a 10 pesos activos de la nación que valían 10,000. Y cuando los empresarios los demataron, los vendieron al kilo, entonces se los regresaron al Estado y le dijeron: oye, ya quebré, aquí está, ten tu juguete, yo no lo quiero. Y a nosotros, esa grasejada de estos banqueros que hicieron su negocio no de manejar bien los bancos, sino de quebrarlos, a nosotros esa grasejada nos va costando ya ahorita más de 80,000 millones de dólares. Nos robaron 80,000 millones de dólares. No es que nos los hayan quitado físicamente, es que nos dijeron: ¿saben qué? Ustedes deben 80,000 millones de dólares, ¿eh? Así, el mayor atraco bancario en la historia de la humanidad no se perpetró con ametralladoras, no se perpetró con coches asaltando una sucursal, se perpetró no lejos de aquí en el Palacio Legislativo de San Lázaro, cuando una mayoría corrupta aprobó que los mexicanos debíamos, en ese entonces, 56,000 millones de dólares más, que eran deudas privadas. Bueno, esta ofensiva apunta a destruir las instituciones, apunta a destruir el tejido social del país, apunta a destruir las empresas mexicanas. No le basta con privatizarlas, no le bastó tampoco con los jugosísimos negocios de los contratos, de los convenios, de las concesiones. Les pongo un botón de muestra. A principios de este régimen, con Camilo Mourinho todavía vivo, la Secretaría de Energía firma un acuerdo, un contrato con Repsol, con la empresa energética Repsol española, para que Repsol le abastezca gas natural a Comisión Federal de Electricidad por un monto total de 21,000 millones de dólares. Están los documentos, son públicos. Y Repsol compra ese gas natural en Bolivia y en Perú en 5,000 millones de dólares. Y viene a vendérnoslo en 21,000 millones de dólares. Es decir, se embuchaca 16,000 millones de dólares, que ¿de quién son? Pues son nuestros. Pues salen del Estado. Y mientras tanto, nuestro gas natural se está quemando en la cuenca petrolera del Golfo. Ustedes que han andado allá arriba en las alturas, pues habrán volado de noche sobre la cuenca del Golfo, pues se ven las lucecitas en las puntas de los pozos de cómo se está quemando el gas. Y hay estudios realizados por petroleros democráticos, por sectores disidentes del sindicato petrolero, que está controlado por la delincuencia, por una de las tantas delincuencias, que han demostrado que tender gasoductos por todo el país para aprovechar ese gas natural
implicaría una inversión de 8 a 10 mil millones de dólares, es decir, menos la mitad de lo que se va a pagar por ese contrato para aprovechar nuestro gas. Pero el punto es que se trata de crear oportunidades de negocio. Serán tontos como para tender gasoductos.